Continuamos con esta entrevista con el profesor Iván Rodríguez. Él es un economista que es viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, evidentemente que con esos datos uno dice, wow, sí, por lo menos gradualmente vamos desmontando y en la medida que se puede, pues nuestro peso de la deuda externa sería mucho más sostenible, ¿verdad? Indudablemente. Y el gobierno del presidente Danilo Medina está empeñado en cada día hacer, primero, más transparente el ejercicio de la finanza pública y segundo, irla consolidando de una manera muy significativa para llegar a niveles sostenibles desde el punto de vista fiscal que garanticen la generación permanente de tanto de su actividad económica por el lado del gasto como de su actividad económica por el lado de la captación de recursos. Y yo te decía el caso de la cuenta única del Tesoro, porque a simple vista eso es una simple retórica, no. El hecho de que cerca de 3.500 cuentas que estaban dispersas en todo el sector público, en la banca comercial y en otras instituciones de financiamiento del sector financiero dominicano, el gobierno la haya convertido en una sola cuenta. Eso tiene una implicancia no solamente desde el punto de vista de la disminución de costos operacionales financieros, sino y de la transparencia del manejo de la cuenta, sino en mejorar los niveles de recaudación del Tesoro. Que como yo te decía, si tú en el primer trimestre por esa cuenta pudiste transparentar cerca de 3.500 millones de pesos, tú haces una proyección lineal y tú estarías proyectando por los 4 trimestres del año cerca de 14.000 millones solamente por esa vía. Vamos a suponer que sean 10, pero bueno. Que sean 10, pero es significativo. Pero hay algo muy importante sobre el problema de la deuda, que también lo ignoran de manera consciente y de manera malintencionada. Es importante cuando tú ves el volumen o el stock de deuda. Ya, y esto es público, ya las autoridades del Banco Central, de Hacienda y del Ministerio de Economía transparentaron las cuentas de la deuda pública, que era uno de los enigmas más complicados que había en la finanza pública hasta recientemente. Se hablaba de la deuda pública del sector público no financiero, se hablaba de la deuda pública del Banco Central, y la gente decía, pero ¿cuál es la deuda pública consolidada del sector público dominicano? Porque es una deuda del Estado. Claro. Bueno, pues ya estas autoridades, con un esfuerzo extraordinario de ambas instituciones, buscando deuda por aquí, buscando deuda por allá, limpiando todo lo que son deudas intergubernamentales, se consolidaron la deuda al cierre del año 2016 y se hizo un balance histórico desde el año 2000 hasta el año 2016, que es importante ese análisis histórico porque te permite dividir en periodos donde la deuda ha sido creciente, donde la deuda ha menguado, donde la deuda ha sido lineal, que también son elementos básicos para tú hacer análisis de política económica. Bueno, pues el nivel de deuda ya consolidado, después de quitar la deuda intergubernamental, que son las deudas que hay entre instituciones del gobierno internamente, sí. Es como si tú a ti mismo te debieras en un mes parte del dinero que tú usas para comprar alimentos, bebidas y tabaco, parte del dinero que tú utilizas para comprar combustible. Bueno, si tú te lo debes a ti mismo, eso es una deuda que se netea. Claro. Cuando el gobierno y el sector público en general, sacando esa deuda de la cuenta pública, la deuda hoy, al cierre del año 2016, terminó de manera exacta en unos 34.163 millones. Tú dirás, pero eso es mucho, pero veamos la composición de esa deuda. El 53% de esa deuda es deuda externa, que es una deuda que podría ser más volátil y que digamos que el país podría en
en medio de una turbulencia financiera, Afectado. verse afectado. Ahora, saca el tipo de interés al cual está tomada esa deuda, que es otro elemento básico si tú quieres hacer un análisis consistente y transparente del nivel de sostenibilidad. Existe lo que se llama tasa de interés fija y existe lo que se llama tasa de interés variable. El 83.1%, ese 53% de deuda externa es a tasa fija, lo que significa que está asegurada de cualquier movimiento volátil en los mercados financieros. Oye bien, el 83.1% de ese 53% es deuda a tasa fija. Estamos hablando de que 18,000 millones de dólares están tomados, el 53% de esos 18,000 millones de dólares están tomados a tasa fija. Lo que quiere decir que el resto es tasa variable de la deuda externa. Pero tú tienes luego la deuda interna, que es una deuda en moneda dominicana, en pesos dominicanos, en más de un 97%. Esa deuda constituye el 47%. Entonces tú no puedes hablar solamente de la deuda pública sin separar que una parte de esa deuda es externa, que una parte es interna y que la externa está tomada casi el 83.1% a tasa fija, que es el otro elemento que yo quería visualizar, porque la deuda interna, aunque es alta, es esencialmente una deuda manejable, porque es una deuda que la constituyen los certificados financieros de participación del Banco Central, que fueron generados por la crisis fiscal, de la crisis bancaria, perdón, del año 2003, y que las autoridades monetarias han venido de una manera responsable, y eso hay que reconocerlo, en las autoridades del Banco Central han sabido garantizar que el tipo de cambio de la República Dominicana sea uno de los tipos de cambio más estables. En el año 2016, la República Dominicana, comparado con países como Brasil, Argentina, Chile, México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, nosotros tuvimos uno de los niveles más bajos de depreciación. Argentina tuvo niveles de depreciación de un 18%, Brasil de un 29%, Chile de un 16%, México de un 14%, República Dominicana tuvo un nivel de depreciación de un 0.5%. Ese bajo nivel de depreciación es un elemento que te garantiza la sostenibilidad en el tipo de cambio, que es un elemento clave para tú garantizar la gobernabilidad y para tú garantizar que la economía dominicana sea una economía con alto rating en los mercados financieros internacionales. Y también, profesor, hay que decir, perdón, el asunto del constante y robusto crecimiento económico, porque mientras más se incrementa el PIB, el porcentaje de la deuda con respecto al Producto Interno Bruto es menor. Por eso hay que, siempre es bueno que sigan estos incrementos y proyectados ya para este año, para el que viene. O sea que tanto los organismos internacionales dicen que la economía va a crecer inclusive casi por encima o cerca de lo que es su potencial, de manera que no está creciendo más que el potencial. Exactamente. El potencial del Producto Interno Bruto de la República Dominicana está por debajo del 5%. El 5%. Y las proyecciones de las autoridades dominicanas es que en el peor de los casos la economía va a terminar creciendo sobre 5% al cierre del año 2017. En el año 2016, mientras el promedio del crecimiento fue negativo y cerca del 0%, la República Dominicana tuvo un crecimiento sobre el 6%. Claro. Que eso obviamente es un elemento que garantiza que la economía pueda ir generando los recursos para afrontar su compromiso en términos de deuda pública. Hoy en día, después de haber tenido en el año 2008 niveles de déficit de balanza de pago de cerca de un 9%, el año pasado cerró con un déficit cerca del 1%, o sea, 1.1% en balanza de pago, porque el equilibrio macroeconómico no solamente es tipo de cambio, hay otro elemento clave en el equilibrio macroeconómico, que es el equilibrio de las cuentas externas. Y el equilibrio fiscal, que aunque no lo hemos alcanzado, pero después de haber tenido niveles de
de un 8% de déficit en las cuentas públicas, reducirlo en un 50%, es decir, llevarlo a un 4%, es una labor titánica de un gobierno que está comprometido con la sostenibilidad fiscal y con el equilibrio de la macroeconomía y de la economía en sentido global. ¿Cómo no? ¿Cómo no? De manera que definitivamente, ciertamente tenemos una deuda que, bueno, en todo el mundo, hasta de manera en la familia, en la casa, el personal nos preocupa la deuda, pero si usted tiene cómo ir solventando ingresos, de cómo ir solventando y pagando esa deuda, mientras tanto la situación es manejable y es controlable. Y como los bancos e instituciones financieras, tanto nacionales como internacionales, le prestan, de hecho, cuando el gobierno va a colocar bonos soberanos, o sea, la demanda de los bancos de inversión, que siempre lo triplique, lo cuatriplique, eso implica que hay apetito por el tipo de deuda. Porque se honran esos compromisos, se han venido pagando, tú buscas el comportamiento de las operaciones fiscales en cualquiera de las instancias en que tú clasifiques el gasto institucional, funcional y económico, y el servicio de la deuda pública no es un elemento que está en cuestionamiento por parte del público hacia las autoridades económicas de la nación. Bueno, una recomendación a mi amigo Marchena y a la gente del gobierno: utilicen más al profesor Iván Rodríguez, porque entonces, como todo un profesional, un académico, te informa y te explica y te detalla de cómo la gente a nivel de todos los estratos sociales pueden entender cómo se maneja la economía dominicana, y además de que es un gran comunicador. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti. Cómo no. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.